Buenas tardes, alumnos. Continuamos con nuestros temas de avance y el tema de hoy es el cuento. Y para iniciar, tenemos que saber primero qué es un cuento. Nos hacemos la pregunta, ¿no? Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios y que son pocos los personajes los que protagonizan el cuento. Eh, Tiene un argumento relativamente sencillo. Bien, ya sabemos qué es un cuento. Ahora conoceremos las partes de un cuento. Al igual que otros textos narrativos, los hechos de la historia se encadenan en secuencias que se organizan en tres partes. Situación inicial o inicio, nudo o desarrollo de la historia y por último el desenlace. Y comencemos por el inicio. En la primera parte del cuento, en ella se da a conocer dónde sucede la historia, quiénes son los personajes y los protagonistas. En la primera parte es eso, todo eso. En el nudo, es la parte más importante del cuento. Aparece un problema que los personajes deben resolver, como ser líos, enredos, peleas. Y por último, el desenlace. Es la última parte del cuento. En ella se resuelve el problema. La vida de los personajes vuelve a la normalidad. O sea que es el final feliz del cuento. Ahora conoceremos algunos tipos de cuentos que hay, como ser el cuento costumbrista. Puede nacer de un cuento popular, pero recreado en la versión de un escritor conocido. Se caracteriza por retratar las costumbres e idiosincrasia de los pueblos. En este caso tenemos un autor bastante conocido como es Carlos Medinaceli, ensayista, novelista de la ciudad de Sucre. Toda su actividad intelectual ha sido desarrollada en Potosí. Fue el autor del estudio con más profundidad de la literatura boliviana. Su obra más importante es La Chascañahui, una obra costumbrista. Ahora conoceremos qué es el cuento realista. Este tipo de cuento presenta historias que buscan ser creíbles por medio de acontecimientos presentados como reales. O sea que es real el cuento. En estas narraciones, el tiempo y el lugar en los que se desarrolla la historia se especifican y se acompañan de descripciones claras y precisas de los lugares donde sucedió, cómo y cuándo. Además, los personajes se caracterizan por ser comunes y fácilmente identificables en el mundo real. Eso sería el cuento realista. Entonces podemos decir que narra hechos y presentan personajes verosímiles, es decir, que pueden existir en la realidad. Ahora conoceremos qué son los cuentos fantásticos. Desde un mundo real incluye seres, cosas, lugares o hechos extraños o sobrenaturales. La historia se desarrolla en una aparente cotidianidad. Sin embargo, repentinamente o de manera progresiva, irrumpe algún elemento extraño que genera incertidumbre o cierta incredulidad en el lector. El objetivo de este tipo de cuentos es que el lector se pregunte, al final, sobre la posibilidad de los hechos narrados, o sea que si es verdad o es mentira. Una de las características de los cuentos fantásticos es que
toma lugar en un lugar que puede o no existir, que puede ser verdad o mentira. Suceden acontecimientos extraordinarios tanto que no son reales. Las actitudes de los personajes siempre son exageradas, de sorpresa, duda, miedo y alegría. Y bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cuentos fantásticos que ustedes lo conocen bastante bien. Son algunos cuentos fantásticos que los hemos escuchado de niños. ¿No sería Alicia en el País de las Maravillas, La Caperucita Roja, Pinocho y Los Tres Cerditos? Entonces ya conocemos cuáles son los cuentos fantásticos y también costumbristas y los cuentos realistas. Y con esto terminamos el tema de hoy.